Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver del libro Los gajes del oficio, enseñanza, pedagogía y formación, el capítulo número 1, al que llamamos enseñar, de los autores Ayaud y Antelo. Recuerden que lo que realizo es un resumen explicativo. Si necesitan contactarse con el canal para clases online personalizadas, pueden hacerlo a través de nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail.com. Comenzamos con el primer apartado que dice repartir y dar. Y hay una palabra que trabajan bastante los autores que es oficio. ¿A qué se refiere? Ellos dicen que un educador se va a distinguir de quien no lo es por esa palabra. ¿Por qué? Porque va a decir que el educador hace de enseñar un oficio. Por lo tanto, ¿qué es la enseñanza? La enseñanza, según Besabe y Cole, que son las autoras que ellos citan, dice, es un intento de alguien de transmitir cierto contenido a otro. Hay dos palabras importantes, intento y transmitir. ¿A qué se refieren? Dice, si la transmisión funciona como efecto de una enseñanza. ¿Sí? Bien. Y va a tomar dos dimensiones de la enseñanza. Por un lado, instrumental, indicación de algo que sirve para algo. Y ahí se refiere a lo que sería el proceder, esa guía que ellos dicen tantas veces. Y por otro lado, como un plan moralizador, modelos y prototipos que hay que seguir. Y ahí se refiere a formas de ser, de actuar. Bien, el próximo apartado dice guiar para obrar en lo sucesivo. ¿A qué se refiere esa palabra obrar? Actuar en la vida. A eso llaman esa guía. Y va a decir, cuando se enseña se reparten guías de acción. Y hay que pensar como docentes, por un lado, en esas dos dimensiones que nombramos al principio, cómo debo ser, que es la dimensión moral, y por otro lado, cómo debo proceder, que es la dimensión instrumental. Bien. Próximo apartado dice mostrar, exponer y hacer ver. Exponer y hacer ver. Es decir, entonces, ¿a qué llamamos enseñanza en el quehacer práctico? Se refiere a dar señas, se refiere a mostrar, exponer, dejar ver y finalmente es un acto intencional. Fíjense que en ningún momento dice depositar contenido en el otro. Siempre habla de un dejar ver, de exponer, para que el otro construya, para que el otro experimente ese aprendizaje. ¿Cuáles serían los sentidos de la enseñanza? Y va a nombrar 4 sentidos. El primero dice, dar, transmitir, instruir, repartir conocimiento o información. Por otro lado, provisión de guías para obrar en lo sucesivo. Por otro lado, la idea del ejemplo, lo ejemplar, lo que debe ser seguido o imitado. Y ahí está hablando las dos primeras de la dimensión instrumental, todo lo referido al contenido y su aplicación. Y las dos, la tercera y la cuarta, estarían referidas a la dimensión moralizadora o moral. La cuarta dice, la tarea de indicar, mostrar, señalar, exponer, dejar aparecer, hacer ver. Próximo apartado.
Dice, ¿para qué hay que enseñar? Provisiones y orientaciones. ¿Qué enseñar? Provisiones y orientaciones. Les pongo los apartados por si quieren ampliar la información desde el libro. Ah, no es para qué, es porque, disculpa. Bien, dijimos, las nuevas generaciones vienen al mundo sin señas, sin medios de orientación, sin guías para obrar en lo sucesivo. ¿A qué se refiere? Dice que los animales ya nacen con un instinto, ¿sí? Que muchas veces se da el ejemplo de que si se deja un lobo recién nacido en un bosque va a sobrevivir, ¿sí? Sin embargo, un bebé humano recién nacido necesita de una persona que lo alimente, que lo proteja del frío, que lo contenga. Fíjense que hasta en lo emocional. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Va a decir, necesitamos conocimientos. ¿Y cuál es la definición de conocimiento que va a utilizar? Va a citar a Norbert Elias, que dice, conocimiento es el conjunto de significados sociales construidos por los hombres, cuya función principal es proporcionar medios de orientación. Por ejemplo, va a decir, cuando un alumno golpea a otro, se entiende que el único medio de orientación que tiene ese niño es la fuerza. Por eso actúa de esa manera. Entonces, depende del educador darle otro medio, por ejemplo, el diálogo, para la resolución de conflictos que no sea la fuerza. A eso se refiere. Otro apartado dice, enseñanza obligatoria. ¿Qué pasaría, dice, si los alumnos nacieran con los signos incorporados? ¿A qué se refiere con signos? Se refiere a los números y las letras. ¿Por qué? Porque son una construcción social y cultural. Entonces dice, no necesitaríamos educadores, como les daba el ejemplo de los animales en el capítulo, dice. Enseñar es proporcionar pistas. Una generación le transmite a otra los medios de orientación automáticamente. Es decir, desde que nace el niño, lo primero que se enseña es a hablar. ¿Y eso qué es? Son signos. Bien, por otro lado va a decir, la transmisión posee varios soportes, oral, escrito, virtual. Estos pueden variar. Lo que no varía es la transmisión, la enseñanza. Después va a citar a Philippe Meirieu, que dice, la enseñanza obligatoria y el aprendizaje, una decisión. Y ahí va a tomar los dos procesos, ¿no? La intención que tiene el que enseña y la intención que tiene el que aprende. El próximo apartado dice, ¿para qué hay que enseñar? Dar armas y herramientas para dar armas y herramientas para. Y deja incompleta la frase porque dice, para resolverse en la vida, para poder relacionarse con otros, y ahí va a citar a Kant y Rousseau, o Rousseau, que le dicen, va a decir, la educación de una manera similar. Todo aquello de lo que carecemos al nacer nos es dado por la educación. Somos el resultado de lo que la educación ha hecho de nosotros, tomando las dos dimensiones, ¿sí? Dice, en los primeros años del niño es maleable, como la arcilla. Esto no significa dominación,
sino ese armado del niño para educarlo. Próximo apartado dice, ¿qué hay que enseñar? Habilitar los accesos. Y acá va a citar una frase muy conocida del padre de la didáctica, que es Comenio, que dice, todo a todos. Y vamos a analizar esta frase. ¿Por qué? Porque dice, ¿a qué nos referimos con ese todo? Dice, significa sin restricciones, provocar accesos. Cuando enseñamos la lectoescritura, lo que estamos enseñando es el acceso a la construcción de cultural, es decir, a los libros. Por otro lado, enseñar la totalidad de los signos disponibles. De los signos disponibles. No se enseña solamente lo que uno piensa que está bien. Eso es mezquindad. Hay varios videos donde pongo el ejemplo de que cuando se enseñan por ejemplo, revoluciones, las conquistas, casi siempre se cuenta el cuento de un lado y falta contar el cuento del otro lado. Y bueno, ahí se está mezquinando conocimiento. Cuando se realizan las conquistas, si bien el que conquista está feliz porque encuentra un montón de cosas nuevas, que se lleva a su lugar, ¿qué pasa con el que es conquistado, ¿no? El que se cambia, se invade su lugar, su hogar. Bien, ahora vamos al término todos, que dice respetar la gradualidad. Gradualidad. ¿A qué se refiere esta palabra? A las edades. Y también a los conocimientos previos. También a las capacidades cognitivas. Yo tengo que decir, ¿ese niño no puede aprender? ¿O tengo que adaptar lo que tengo que enseñar para que él lo aprenda? Esa sería la diferencia bien marcada en un ejemplo. Bien, continuamos con el próximo apartado que dice, ¿cómo enseñar enseñando? Va a decir el autor, la enseñanza es exitosa si consigue provocar, impresionar, despertar curiosidad, suscitar interés, etc. Ahí nos está hablando de todo lo que es motivar al alumno a que aprenda. Y eso dice que va a depender en parte de el que enseña. Bien, dice, no es posible provocar creatividad mediante una orden, sino como un subproducto de acciones realizadas. Con esta frase nos lleva a lo que es el aprendizaje bajo la experiencia, la manipulación, situaciones problemas, situaciones de escenarios de la vida cotidiana de los alumnos. Por otro lado, la intencionalidad no puede faltar en el acto de enseñar. Y ahí podemos remitirnos a ser objetivos y claros en el qué quiero enseñar. ¿Qué quiero enseñar? ¿Un concepto o la aplicación de ese concepto en la vida o en una situación? Bien, entonces, vuelve a citar a las autoras Bessabé y Cole, que dice, puede haber enseñanza y sin embargo no producirse el aprendizaje. Es decir, cuando habla puede haber enseñanza, sin embargo, no producirse el aprendizaje, dice lo siguiente, lo vamos a ver en un esquema. Proceso de enseñanza, proceso de aprendizaje, ¿sí? Este proceso depende del docente y este proceso depende del alumno. Esto es lo que llama
Contreras Domingo, causa-efecto, el binomio del proceso de enseñanza y proceso de aprendizaje. Es decir, puede darse uno, pero no significa que el otro va a ser consecuencia. ¿Por qué? Porque depende del alumno, sus capacidades, sus conocimientos previos, la motivación que tenga por aprender eso que quiero enseñarle. Por lo tanto, para transmitir debemos conocer. ¿Qué debemos conocer? Por un lado, las teorías del aprendizaje, cómo aprende ese alumno. Y por otro lado, la lógica de los procesos de enseñanza y aprendizaje, todos los factores que van a influir en cada uno de los procesos. Por lo tanto, para saber enseñar, un cómo enseñar mejor, se accede después de los hechos, después de la práctica. Compartir los gajes del oficio. Existe una instancia entre formar competencias y hacer de la enseñanza una obra. Y habla de esa interacción que tienen que tener los docentes desde la práctica reflexiva, poder transmitir conocimientos a los futuros docentes. Bien, en resumen de este capítulo, vamos a ir contestando las palabras y las preguntas, perdón, que dice el autor. Dice, ¿a qué llamamos enseñar? Al reparto de signos entre las nuevas generaciones. ¿Por qué hay que enseñar? Porque las nuevas generaciones vienen sin signos. ¿Para qué enseñar? Dice, para que puedan orientarse. ¿Qué hay que enseñar? Signos disponibles, sin restricciones. Ahí está la frase, todo a todos. ¿Cómo hay que enseñar? Dice, exponiendo, ofertando, enseñando. Bien, doy por finalizado este capítulo número 1. Si te sirvió el video, regálame un me gusta, comparte y suscríbete. Recuerda que en el canal tienes listas de reproducción con explicación de varios libros y entre estos capítulos, ¿sí? Por parte. También si necesitas cualquier material, puedes dejarlo en los comentarios del video. Para contactarnos, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, TikTok, Instagram o Facebook. También puedes hacerlo a través de nuestro mail, aprendemosdetodo123@gmail.com. Desde ya, muchas gracias. Adiós.